Me empieza a dar el derrame, las esperanzas que me daban los médicos eran prácticamente nulas. Yo le decía, por favor, si eres la muerte, por favor no me lleves porque yo sí quiero vivir, por favor, por favor. A los 13 días del derrame cerebral, mi papá muere de COVID. A los 7 días de que mi papá muere mi mamá. Yo ya me pasé a la realidad 2, digamos, y en esa realidad yo veía a las personas, las veía con claridad, así como nos vemos, pero al mismo tiempo las veía y veía todo como si fuera energía. Mi derrame fue gigantesco. Muchos médicos me han dicho que soy un milagro y que pues no debería de estar como estoy. Hola a todos, hoy contamos con la presencia de una persona extraordinaria, su nombre es Sabelia, es mexicana y hace algunos años vivió un accidente cerebrovascular devastador que le comprometió el 25% de su cerebro. Además, a los pocos días perdió a ambos padres, una situación devastadora que destruye a cualquiera. Pero a pesar de eso, ella logró salir adelante, ella es un ejemplo claro y cuando tenemos fe y confianza en que podemos salir adelante, finalmente podemos obrar incluso lo que la medicina define como milagros. Espero disfruten esta entrevista. Los dejo con Sabelia. Hola Sabelia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartirnos tu testimonio, un testimonio que es un testimonio valiente, un testimonio potente, un testimonio que sin duda va a ser un gran aporte a esta comunidad, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida al canal. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por invitarme y súper contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia. A ver qué tal sale esta plática. Sabelia, para ir comenzándonos, sitúanos en contexto. ¿Cómo era tu vida? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿En qué contexto se empieza a generar esta experiencia tan intensa, tan potente, que finalmente fue determinante en el cambio de tu vida? Pues mira, te voy a contar una cosa que de hecho no le he contado a nadie. Ya he hecho algunos otros podcasts y así, donde estoy platicando un poco de mi experiencia, todo lo que pasó, pero nadie me había hecho esta pregunta tal cual de cómo era mi vida, o sea, cómo era emocionalmente mi vida. Y hoy te puedo decir que viéndole desde este presente, yo no me daba cuenta que la verdad era muy feliz. O sea, realmente tenía todo, tenía mi familia, tenía una casa, tenía, pues a mi perrita, que fue una parte como también muy importante de este proceso. No lo sabía y me sentía muy ansiosa, muy estresada, que si el dinero, estábamos en pandemia, yo había recién, perdido el trabajo y además yo, manejaba un Airbnb y cuando pasa esto que ya empiezan a cerrar las fronteras, pues el Airbnb se deja de llenar. Yo ahí tenía un compromiso porque rentaba y como que todo se me empezó a venir encima. Yo me empecé a sentir muy, muy mal. Y fíjate que para mí se me hace algo muy interesante. Yo no sé cómo esté construido el universo, el mundo, cómo si Dios, o sea, todas estas cosas, pero yo me acuerdo que en algún punto me empecé a perder, no solo como monetariamente o emocionalmente, sino como que también mi cabeza empezó a dejar de encontrar una salida, ¿no? O sea, yo empecé a decir, híjole, y me imaginaba a mí misma como cayendo, ¿no? O sea, no como cayendo, sino como estaba, como estando muy perdida. Un día le dije adiós, le dije, güey, ayúdame. Yo a veces le hablo de güey, así, pero con todo el respeto, ¿no? Así de, por favor, ayúdame porque yo ya no sé para dónde, siento que me voy a perder, de aquí ya no sé por dónde tengo que caminar, entonces necesito que me ayudes. Y tiempito después, ¿qué te estoy diciendo? Menos de una semana empiezan todos estos eventos
que pues ahorita les platico con más profundidad. Y bueno, ya estando así, pasa este hecho. Despuesito yo me voy a Acapulco al cumpleaños de un amigo. Estando allá, me empieza a dar un derrame cerebral. En el derrame, por azares del destino, la verdad es que no me escuché a mí misma. Yo sabía que lo que me estaba pasando era algo muy grave porque el dolor que sentí fue fue algo que no se puede dejar pasar y que yo lo dejé pasar por confiar en los consejos de alguien, ¿no? O sea, de que no, es normal, que nunca te había pasado, todo esto, ¿no? Cuando evidentemente no era normal porque pues estaba teniendo un derrame. Estando allá a yo calculo 11 de la noche, em, me empieza a dar el derrame, estoy así, se me empieza a paralizar inmediatamente la mitad del cuerpo. Yo calculo que fue una media hora, puede haber sido más o menos, no lo sé. Se me empieza a paralizar la mitad del cuerpo y yo ahí, desde ahí, yo en ese momento, te lo juro, dije, es que esta es la respuesta de la pregunta que yo hice. Y justamente, o bueno, no la pregunta, sino el requerimiento, ¿no? Que mandé al universo. Y justamente pasó algo muy chistoso que creo que también es parte de la rehabilitación que he tenido y creo que a raíz de esto es que todo me ha ido bien, ¿no? O sea, y me refiero bien entre comillas porque pues ha sido un proceso muy largo, muy frustrante y muy, muy duro. Em, yo estando ahí, algo me dijo que esto era lo que yo había pedido y en vez de como rechazarlo o preguntarme por qué a mí o algo así, lo agradecí. Claro que esto no te voy a decir que durante todo este proceso he estado muy agradecida. Obviamente, muchísimo he dicho así de porque a mí es que es súper injusto y todo esto, pero bueno, no, o sea, sí, en aquel momento eso fue lo que sentí. Al día pasó la noche, amaneció y yo empecé a decir, es que quiero ir urgentemente al hospital, algo me está pasando, algo. Bueno, también ahí hubo circunstancias que acabé llegando al hospital casi 24 horas después. En un derrame cerebral es muy grave que no te atiendas rápido. Si cualquier persona está teniendo un dolor de cabeza infernal que nunca ha tenido jamás, vayan al hospital, pero inmediato. Seguramente si yo hubiera ido antes, las circunstancias hubieran sido distintas porque yo quedé con hemiplegia de la mitad del lado izquierdo, tenía prácticamente completamente paralizado el brazo y la pierna. Sí alcanzaba a mover la mano, pero era un movimiento así, sin exagerar, o sea, era milimétrico y la pierna no la sentía para nada, así, para nada, para nada. Em, ya en el hospital, estando en el hospital, me dijeron, mi derrame sangró 2 veces, fue gigantesco, fue de un cuarto de mi cerebro. O sea, muchos médicos me han dicho que soy un milagro, y que pues no debería de estar como estoy, ¿no? Al día de hoy, que ya pasaron 5 años, 5 años y meses, la verdad que estoy muy bien, muy, muy bien, soy completamente independiente, me muevo súper bien, sí sigo teniendo secuelas, pero me muevo muy, muy bien, o sea, realmente no tengo las dificultades, o las secuelas que han tenido o que tienen otras personas, ¿no? Que esto es muy difícil superar, un evento así. Em, y bueno, no, o sea, ya entrando como más en detalles, haz de cuenta que yo
llegué, o sea, fue el derrame, yo estaba en Acapulco, regresé a Ciudad de México, que son unas 3, 4 horas en coche. Llegué al hospital, ahí me tuvieron y estuve una noche nada más ahí en el hospital. Estando en el hospital, yo me acuerdo que decía, es que me está volviendo a dar, me está volviendo a dar porque era un dolor horrible, horrible, horrible. Ahí sí yo creo que aluciné. O por lo menos, o sea, es que no sé si fue alucinación, sino como que estaba en un limbo. Yo me sentía como en un limbo. Y en ese limbo, hace cuenta que en un momento yo estaba, me acuerdo de una escena como muy oscura y estaba en la cama. Para ese momento se me paralizó la mitad del cuerpo, pero como fue el momento en donde estaba más inflamado mi cerebro, la parte derecha, que es la sana, digamos, tampoco me reaccionaba bien porque estaba muy, muy inflamado mi cerebro. Entonces yo estaba prácticamente inmovilizada. Me acuerdo que una enfermera, yo le pedía, por favor, voltéame porque ya me volví a voltear, pero estaba muy incómoda. Y ella era así como de, pero es que te acabo de voltear. Y yo, pero es que ya me volví a voltear, pero yo sin ser capaz de controlar nada, ¿no? Entonces, como en este limbo en el que estaba, yo no sé si vi a la muerte, porque no lo sé. No te puedo decir que era una figura o que me habló o que lo que sea, pero sí sentía como una presencia rondando en un pasillo que yo alcanzaba a ver y como que veía una sombra así que pasaba y muy lento, que pasaba muy, muy lento, estaba así y yo le decía, por favor, si eres la muerte, por favor no me lleves porque yo sí quiero vivir, por favor, por favor. No, no le hice ninguna promesa, no le hice nada, o sea, solamente le supliqué así de, por favor, no dejes que me muera, por favor, no me lleves, que este no sea mi momento, ¿no? Y pues no me morí, no me morí. Em, Salí de ahí, o sea, ese fue como, en ese instante fue como, o sea, como que yo no sabía bien lo que estaba pasando y en ese momento no te podría decir que fue algo como sobrenatural, ¿no? O sea, realmente fue algo que estaba pasando, ¿no? O sea, que era mi mente, que yo no le di explicación más allá, pero luego vienen muchos eventos en donde sí ya empiezan a pasar cosas que yo no logro ponerles un como un significado como más mundano de lo que nosotros creemos, ¿no? O lo que se cree en el mundo. Pero bueno, eso ya se los contaré un poquito más adelante. Y pues bueno, ¿no? Salí ahí del hospital. Saliendo del hospital, pues ya empezó pues como todo este viaje, ¿no? Eh, La recuperación, o sea, las esperanzas que me daban los médicos eran prácticamente nulas. La gran mayoría de las estadísticas hablan de que una persona con un derrame cerebral prácticamente no se recupera, sobre todo con la magnitud o de la magnitud que fue el mío. Regreso, salgo del hospital, estoy completamente paralizada. Estar completamente paralizada y no sentir a tu cuerpo es una cosa inexplicable porque una persona que no ha tenido un derrame no puede entender lo que es, porque hasta yo que lo he vivido y que ya pasó un tiempo y que ya estoy curada, entre comillas, no me lo puedo imaginar otra vez. Ya no, es una circunstancia que no te puedes imaginar si estás, pues, sano, digamos, ¿no? Para mí era muy complicado, tratar de mover sobre todo la pierna, porque haz de cuenta que la pierna, pues, era como si no existiera.
la pierna, yo me acuerdo que yo estaba en la cama y tenía una silla enfrente y un primer rehabilitador llegó conmigo, también una persona que yo creo que mandó el destino, o el universo, porque él también me dio una pauta gigantesca para poderme rehabilitar, que fue: ahorita se te borró todo ese camino sináptico que tenías y hay que volverlo a formar. Tu lado derecho, en aquel entonces yo tenía 36 años, tu lado derecho tiene 36 años, tu lado izquierdo acaba de nacer. Entonces le tienes que volver a enseñar. Y bueno, eso fue como un cacho de información también que me ha ayudado siempre. Pero bueno, este primer rehabilitador me dijo, pues trata de concentrarte en tu pierna, mándale energía, mándale las instrucciones. Y yo me frustraba mucho porque le decía, es que es como si me dijeras que mueva esa silla que tengo ahí enfrente. ¿Cómo la muevo? Esa silla no está conectada con mi cuerpo y mi pierna tampoco está conectada con mi cuerpo. No existe. No es que la tenga ahí, o sea, no existe. No se registra. Y eso es lo que te digo que es un poco complejo de entender cuando no te ha pasado porque no es imaginable. Realmente no, esa sensación no te la puedes imaginar. Y te digo, yo al día de hoy no me puedo imaginar qué se siente no sentirte conectado a tu cuerpo, ¿no? Y bueno, este, mm, ahí, o sea, como que empieza esto. Yo siempre he creído que hay mucho más de la ciencia y que los humanos solamente somos humanos, que realmente no tenemos el conocimiento absoluto ni el control. Creo que, como he dicho varias veces, la sabiduría del universo es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. Y entonces yo le decía a mi cuerpo y a la sabiduría del universo, por favor, ayúdame. O sea, ayúdame a encontrar esa conexión, ayúdame a, pues a conectarme, ¿no? Y poder volver a sentir. Eh, Empecé más o menos, era mucho de concentración y todo esto. Pero llegó un momento en donde la vida, eh, pues, no sé, o sea, yo lo digo como un poco de chiste, como sí, como de chiste, así, que de repente como que la vida me decía: "Ah, sí, pues sí vas a poder", porque yo desde un principio dije: "A mí no me importa, yo sí voy a poder, sí me voy a poder rehabilitar, no me importa, o sea, me digan lo que me digan, yo este no es mi futuro. Esta no es mi realidad, aquí no estoy viviendo, este es un sueño". Todo eso lo decía de forma muy consciente, pero al mismo tiempo sí me creía y sí me sentía que esa no era mi realidad. Entonces yo decía: "No, no, no, yo sí voy a poder". Aquí, aquí en México decimos: "Soy Juan Camaney", no sé si por allá, se utilice, pero es como decir así como de: "Yo sí", bueno, y ya es una expresión ya como más antigua, así como de los papás. Pero yo aquí soy aquí Juan Camaney y por supuesto que no me voy a dejar vencer y por supuesto que no sé qué. Yo siempre como con esta actitud, ¿no? De yo no, yo no, yo sí puedo, yo sí puedo. Y de repente siento que la vida me dijo: "Ah, sí puedes, sí puedes". Pues órale, ahí te va otro golpe. Y el otro golpe es que a los 13 días del derrame cerebral, mi papá muere de COVID. Cuando cuando muere mi papá, pues para mí fue un golpe muy duro, muy, muy duro. A mí me avisaron que iba a entrar al hospital. Yo la verdad es que sí pensé, mi papá se va a morir, pero él era un hombre muy fuerte, muy, animoso, muy de que no se dejaba vencer, y al mismo tiempo, o sea, como que sí lo pensé y dije: Mi papá se va a morir", pero al mismo tiempo dije: "No, claro que no, no se va a morir". Y ese día me dormí. Cuando me dormí, al día siguiente desperté sabiendo que mi papá ya se había muerto, porque
lo vi o vino a mí a decirme que, que ya se iba, que ya se había muerto. O sea, esto que te platico sí fue como que entre sueños. Yo estaba despierta, pero al mismo tiempo era como, como si una señal te llegara como muy lejana, ¿no? O sea, como de, como una como imaginación, ¿no? Que llegaba conmigo y me decía, ya me voy. A mí esto me dolió mucho por mucho tiempo. Yo sentía que él me había dicho, a mí me dieron la opción de, de vivir yo o que vivas tú, yo darte lo que me resta de energía para que tú vivas. Y me están dando un poquito de ganas de llorar porque, pues la verdad es que, pues ya sabes, los papás. Y, y ya la forma en la que veía a mi papá, como una, es que acabo de ver una foto justamente del universo hace poquitito. Y cuando la vi, dije, así eran mis papás. Esto es lo que yo vi. A mi papá fue muy entrevelado, pero después viene que a los 7 días de que mi papá muere, muere mi mamá. Mi mamá, los dos murieron de COVID, y con mi mamá sí tuve muy clara esta experiencia que pasaba lo mismo, en donde mi mamá la metieron al hospital, yo sabía que iba a morir, como que algo ya me lo decía, o sea, era una certeza que yo ya tenía en el corazón, que no era algo que, ay, no, bueno, yo quería pensar que sí, ¿no? Que chances sí vivían y que iban a estar bien, porque de hecho mi mamá entró fuerte al hospital, o sea, solamente la metieron porque ya le estaba bajando la oxigenación, pero si tú hablabas con ella, si tú todo, o sea, perfecta. Y yo quería creer que no, pero en mi corazón yo decía, sí, es que sí, ¿no? Cuando muere mi mamá, entra, al día siguiente lo mismo, despierto. Y cuando despierto veo a mi mamá, o sea, te digo, yo despierta, pero como con un filtro, como si estuviera viendo esto, pero al mismo tiempo estuviera viendo otras cosas. De que yo la veía y también veía esa misma energía, esa misma imagen, porque era una energía como en movimiento, pero un movimiento muy lento, rojo con negro, o sea, era como un fondo negro con una energía roja. Puede ser como que un poco de amarillo, pero eso, pues, realmente no te lo podría, o sea, como que tengo la imagen, pero no la tengo realmente. Te digo, luego les mando la foto para que vean algo que es algo similar a lo que yo vi. Y la vi, y lo mismo, también me dijo: "Oye, pues, yo ya me voy". También sentí que ella me decía que le habían dado la, opción, ¿no?, de quedarse o irse. Ay, como si fuera, como yo, o sea, como que tengo la idea de cómo si en este mundo cada uno de nosotros tuviéramos una energía que estamos utilizando como una velita y que esa velita, pues llega un momento en el que se consume y pues así ya fue la vida, ¿no? Pero yo siento que mis papás todavía tenían energía y decidieron dármela a mí, así como de intercambio, ¿no? Entonces, me decía lo mismo, pero ella me decía, ella sí con muchísima claridad, o sea, te digo, lo de mi papá fue muy entrevelado, o sea, muy como que ahí sí como un sueño, digamos, aunque yo estuviera consciente, pero como un sueño. Pero mi mamá sí era claro, claro, o sea, de que mi mamá agarraba y me decía, yo ya vi el futuro, me voy tranquila porque yo ya sé que tú vas a estar bien. También incluía en ese mensaje a mi hermana. Mi hermana, también me decía, van a estar bien, ¿no? Pero, pues, era como más enfocado a mí el mensaje, ¿no? Pero también la incluía. Y ya, o sea, y me decía, yo voy a estar bien también, ya me voy, y pues ya, ¿no? Se iba. Tú nos planteabas que de alguna otra forma tú sentías que
tus padres te transfirieron, te dejaron, te heredaron parte de su energía vital para que tú pudieras salir adelante. Y ellos en el fondo, al cederlo, parte, ¿no?, de este mundo. Y fíjate que ese planteamiento me llama mucho la atención porque es bastante parecido a lo que plantea el espiritismo, que dice que nosotros venimos con una cantidad de energía vital, si venimos con poquita a este mundo, vamos a tener una vida más bien corta, o si traemos mucha energía vital, vamos a tener una vida más extensa, y que dependiendo de cómo funcionemos, la vamos administrando mejor o peor esa energía vital. Entonces, de ser así, claro, concuerda con el planteamiento espiritual que uno tiene una energía vital y tal vez tus padres tenían todavía un rosario de energía vital que decidieron cedértelo a ti y eso fue aceptado, tú saliste adelante y ellos ya sin su energía vital partieron al otro plano. Interesante eso. Sí, sí, seguro, La verdad es que sí. Ay, mis papás. Yo lo sen yo lo y me tardé mucho en hablar de eso. También es la primera vez que lo digo. Obviamente ya se lo había contado a mi hermana y así, pero en llanto total. Pero sí, yo lo sentí. O sea, sí me lo dijeron, o sea, estoy segura. Entonces sí, de acuerdo, qué interesante. Cuando pasa esto de mi mamá, pues yo empiezo a perder contacto un poco con la realidad como la percibimos siempre. Cuando pasa lo de mi mamá, yo dejé de tener, o sea, fue en automático. Mi mamá se muere, viene conmigo, mi hermana me habla para darme la noticia. Cuando me da la noticia, en automático, como si fuera alguien que chasqueó los dedos y fue así de realidad uno, realidad 2, yo ya me pasé a la realidad 2, digamos, y en esa realidad yo veía a las personas, las veía con claridad, con así como nos vemos, pero al mismo tiempo las veía y veía todo como si fuera energía. Yo dejé de entender los conceptos de arriba y abajo. Sabía perfectamente cuál era el significado de arriba y cuál era el significado de abajo, pero no lograba entender el concepto. Mucho tiempo después, fíjate que me pasó, como para tratar de como explicar un poquito mejor, un día me pasó que yo para rehabilitarme dije: "Voy a vivir como si no me hubiera pasado nada". Entonces, yo trataba de hacer todo y me esfuerzo muchísimo a hacer todo, aunque esté así como súper difícil, ¿no? Todo lo hago con mucho cuidado y todo, pero bueno. El punto es que un día se me ocurrió que iba a ir a un museo, ese museo está en el sur de la ciudad, súper lejos, y pues se me ocurrió que quería ir en transporte público. Ya te imaginarás que pues cuando tienes un derrame, tienes secuelas, es muchísimo más complicado porque el cerebro es una cosa maravillosa que a mí me fascina observar, ¿no? Pero bueno, en resumen es como mucho más pesado, ¿no? Me fui en camión, ya sabes que con el Google Maps viendo, sí, aquí me tengo que bajar del camión, no, aquí se me pasó la parada, me fui caminando con el sol así, se agotó mi cerebro muchisísimo. Llego al museo, este museo es una réplica de una ruina, este, no sé de qué civilización, la verdad, pero algo mexicano. Fue un museo que hizo Diego Rivera y de repente pasas, es como un templo y entonces pasas y yo venía subiendo las escaleras y yo veía cómo mis pies se movían y yo decía: "¿Estoy subiendo o estoy bajando?". Y entonces veía mis pies y seguían subiendo, pero yo no entendía. Yo decía: "¿Pero están subiendo o están bajando?". Y esas escaleras son muy chiquitas porque son como templo pues, templo, supongo azteca, no, la verdad que desconozco muy bien. Pues son chiquitas, son flaquitas, así como, pues ya sabes que los dioses y todo eso que creían las culturas, precolombinas. Entonces yo alcanzaba a detenerme de las paredes y yo decía: "¿Pero estoy subiendo o estoy bajando?".
¿qué estoy haciendo? Y por más que hacía el movimiento, yo no lograba entender si estaba subiendo o estaba bajando. Eso mismitito fue lo que me pasó en este momento en el que se muere mi mamá. Era así de, güey, pero ¿qué es arriba y qué es abajo? ¿Dónde es? ¿Cómo? O sea, sí el techo es arriba, pero ¿qué es arriba? O sea, ¿cómo arriba existe? No. Entonces, digo, yo empecé a dejar de entender y empecé a ver la vida así como lo explico yo, empecé a ver la realidad sin los parámetros que ya tenemos establecidos los humanos y que son los parámetros que nos dicen estas son las reglas. De estas reglas, humanos, no se salgan, porque pues ustedes conocen así, hasta aquí, y entonces eso es lo que van a ser capaces de ver. Pero en el momento en el que me pasa todo esto, porque pues ya te imaginarás, es un derrame que además es un dolor infernal, o sea, es de que me explotaba la cabeza de que no podía, por más medicamento que me daban para el dolor, no se me quitaba. Luego tener encima de no poderme mover, de haber perdido toda la independencia, dependía de todos para las cosas más básicas, ir al baño, comer, y vivir, ¿no? O sea, al final. Este, mm, Luego se muere mi papá, que pues los papás son el apoyo, ¿no? O sea, son apoyo incondicional, pase lo que pase, y yo ya no tenía a mis papás. Entonces, imagínate cómo estaba mi mente, que creo que el lado izquierdo de mi cerebro dijo, es que yo ya no puedo procesar esta realidad que no es real, no está con los parámetros que yo tengo. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya no sé, me rindo. Y entonces me dejó ver con la parte emocional y con la parte energética. Y ahí es cuando empecé a ver cómo estaba formada la realidad. Y entonces agarraba y yo decía, cuando lo veía, decía, güey, es que esta realidad no existe. Esta realidad no es. Esta realidad está formada con nuestros parámetros como observadores. Y si yo como observadora veo y digo que esto es lo que va a ser, esto será. Bueno, después de tu accidente cerebrovascular, tú tienes esta experiencia tan dura de perder primero a tu padre, después perder a tu madre. Es producto de esta situación que finalmente empiezas a tener este tipo de sensibilidades, de poder de una u otra forma percibir estos dos planos, el plano físico, material, 3D, si queremos llamarlo de alguna forma, pero a la vez percibir este otro mundo, este otro plano más sutil, estas como energías que tú describes, toda esta nueva forma de entender la realidad con el mundo físico y el mundo más sutil o energético que se gatilla después de todas estas vivencias, todos estos procesos intensos. ¿Cómo fue eso? Mira, así tal cual como les conté, no me había pasado, pero sí siempre había tenido una sensibilidad distinta, porque siempre, por eso Matrix es mi película favorita, porque ahí dice que hay algo en el mundo que sabes que no está bien porque hay otra cosa. Y yo siempre eso lo supe, por eso me identifiqué mucho con esa película, porque yo decía, es que hay otra cosa, o sea, esto que vivimos aquí no es. Y por ejemplo, yo trataba de llamar las cosas con mi sentir. Eh, un día era muy chiquita y haz de cuenta que mi abuelita tenía un negocio y le estaba yendo mal, no estaba teniendo clientes. Entonces me acuerdo que me fui a la parte de atrás porque era como de, ay, ya no entiendo muy bien, pero era como de reparar máquinas y cosas así como de autógena o algo así se llamaba, algo así, pero no sé, porque era muy chiquita. Y entonces en la parte de atrás como del taller había varillas, cosas para soldar, todo esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que agarré una varilla y la empecé a girar así, pero de chiquita y que nadie me había dicho, ¿eh? Así la empecé a girar, girar, girar. Y entonces yo me imaginaba que con esa varilla estaba
jalando la energía del universo y entonces le pedí al universo así de, por favor, trae a los clientes para mi abuelita, no sé qué, no sé cuánto. Y ese tipo de cosas las hacía sin que nadie me dijera y así toda mi vida. Entonces como que siempre tenía como esta sensibilidad de algo que sabía que era, pero que no era. Y aquí se me presentó como ya súper claro. Allá era como una sensación, aquí era algo que vi. Sabelia, ¿tú crees o has pensado que tal vez el hecho de poder estar percibiendo o conviviendo con estas dos dimensiones, con estos dos planos, el físico y el sutil o el energético, y podernos percibir a los dos de una u otra forma, pudo haber sido determinante para esta recuperación tan, según lo que plantean los mismos médicos, tan milagrosa, tan extraordinaria, tan fuera de lo común? ¿Tú crees que el tener la capacidad de estar como integrando o integrada por estas dos dimensiones finalmente contribuyó precisamente a eso? Sí, sí, sí. O sea, eso es un sí definitivo. Creo que si no hubiera tenido esta sensibilidad, no me hubiera rehabilitado. Eso es prácticamente un hecho, em, porque mi rehabilitación fue más enfocada en esta parte, aunque sí trabajé mucho físicamente, o sea, he trabajado muchísimo, fue más saber que había ot que hay otras reglas y otras formas que no son las que comprendemos los humanos. Saber eso fue que me dio la certeza de decir: "Yo me voy a rehabilitar, porque esta realidad yo la puedo manipular y no va a ser, o sea, yo no me voy a quedar así". Y ya, o sea, sí, sí, o sea, sí, 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 o sea, el resumen es súper sí. Sí, sí, sí. Yo alcanzaba a ver en ese mundo, yo alcanzaba a ver también el futuro. Y entonces yo me veía en imágenes y yo veía y decía, esa soy yo. O sea, pero no era una imaginación, o sea, no era imaginación, eran extractos del futuro. Era, yo sabía, o sea, porque no era imaginación, o sea, es muy difícil, ¿no? Porque mucha gente me ha dicho, y ahorita voy a ir a una parte muy bonita de Dios, pero mucha gente me ha dicho: "Ay, es que fue tu imaginación". Y yo entiendo por qué lo dicen, y entiendo por qué podría ser así, porque, pues, la verdad sí podría ser así, ¿verdad? Yo no tengo la última palabra de nada y sé que todo es posible, pero yo me acuerdo y sé con certeza que eran extractos del futuro. No era mi imaginación. Yo alcanzaba a ver a través del universo o del tiempo, más bien, alcanzaba a ver esos extractos. Me imagino un poco como en Interestelar, la película esta de Matthew McConaughey, que cuando está con los libros y la niña que la está tirando Matthew McConaughey y luego él está en otro lado y así. Yo me imagino que era algo así, o sea, como que este momento de esta realidad conectada con ese otro momento del futuro que en realidad estaba pasando al mismo tiempo, solamente que yo sí lo alcanzaba a ver y, pues, cuando así, pues, no lo alcanzas a ver, pues, ni de chiste, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que veía eso y yo decía: "Es que ese es el futuro, ese es mi futuro, esa soy yo". Y me veía caminando, me veía bailando, sobre todo caminando y bailando, era como que las 2 cosas más, como más claras que alcancé a ver. Em y ya, ¿no? Entonces yo decía, es que esta realidad la construyo yo, no la está construyendo la vida o el universo, no es algo que yo no pueda manipular, por supuesto que yo lo puedo manipular. Y de la misma manera, cuando tengo acceso a esa parte, me doy cuenta que tengo acceso a manipular, por ejemplo, los átomos y las células de mi cuerpo. Entonces, yo le decía a mi cerebro y a mi cuerpo: "A ver, cerebro, cuerpo,
yo entiendo y sé que su forma de, ustedes ya tienen predeterminada una forma de funcionar. Entonces, no quiero que hagan esa forma predeterminada. Yo lo que ahora necesito de ustedes es que lo hagan de esta manera. Y entonces yo les pedía que hicieran lo que yo les decía, que era al final rehabilitarme, ¿no? Porque a mí, en mi teoría era la forma predeterminada es pues lo que le pasa a toda la gente, ¿no? Te da un derrame y pues básicamente ya te vas a recuperar muy poco, ¿no? O sea, es la determinada. Pero yo le decía, no, o sea, esa forma determinada no es. Tú tienes la sabiduría de que si te cortaste, te reparas. Con esa misma sabiduría que haces esto en 5 días, con la mismita haz que se me repare el sistema nervioso, el cuerpo, todo esto. Y pues yo estoy reparada. Todavía tengo secuelas, pero todavía, o sea, sí tengo se reparó, porque yo alcanzaba a ver que si yo le pedía a la energía del universo, lo iba a hacer. Y por el otro lado, que también como que medio quise tocar el tema, pero todavía no, quiero contarte una cosa muy bonita y muy impresionante, que fue que en algún momento, te digo, o sea, obviamente esto te lo estoy platicando así como que bien contenta y ay, jajaja, bien sonriente, pero pues obviamente no fue así, no ha sido así el proceso. Ha habido muchas veces, muchas que pues literal quiero desvivir, me he querido desvivir, no como una intención real, pero sí como un pensamiento que pasa. Porque llega un momento en el que es muy difícil, o sea, es un momento en el que dices: "Ya no sé qué hacer, no sé para dónde voltear, no veo ningún futuro". Estar así es súper frustrante, es dolorosísimo, dolorosísimo, dolorosísimo. Yo aprendí a hacerme amiga del dolor y la verdad que lo aguanto bastante bien, pero, pues, eso no quiere decir que no me duela, ¿no? Entonces, haz de cuenta que llegó un momento cuando pasa esto de mi mamá, toda esta parte en donde yo ya estaba como alucinando, todo esto, que yo le dije adiós, le dije: "¿Sabes qué, güey? Yo ya no puedo. Por favor, ya mátame, porque yo ya no puedo. Ya, de verdad, ya me rendí, ya no, ya no". Acto seguido, literal, vi como una columna de energía atrás de mí. O sea, recordemos que en esta parte yo veía energía en todos lados, ¿no? O sea, no era así de que tuin, mágicamente de la nada salió una columna. O sea, no, yo ya veía energía, colores, formas. Y en ese momento, atrás de mí hubo una columna, se puso una columna enorme que venía desde el universo y terminaba en el universo, porque en realidad yo no estaba como en la Tierra, sino estaba como en un espacio negro, como en el espacio, digamos, o sea, estaba como en un lugar así. Em, Empezaba desde súper arriba hasta súper abajo, así infinito. Y entonces esa columna, yo estaba sentada como de chinito, como así, no sé si allá se diga también en Chile así como de chinito, cuando, como de la forma de la meditación, de que pones los pies así, las piernas, yo estaba sentada así y y estaba sobre esa columna que en realidad estaba en la columna, pero en realidad no estaba en la columna. O sea, te digo, son como que no se pueden explicar con las palabras que tenemos y los conceptos que tenemos. Estaba así y entonces esa columna me decía, sin decirme, o sea, todo súper, o sea, todo telepático, porque lo de mi mamá también fue telepático, lo de mi papá también,
Nunca nada fue hablado, todo fue en sensación, en comprensión de sensación, o sea, comprensión sin palabras. Esa columna me decía: "No, sí puedes, yo te voy a sostener. Sí puedes, güey, tú ten la confianza de que vas a poder. Yo te voy a sostener". Y sí, yo tomé la decisión, porque mucha gente por ahí me estaba desviando hace rato, que mucha gente me dice: "Pero es que no fue Dios, fuiste tú, es que no, tú tomaste la decisión y por eso pudiste". Y te digo, ¿no? Yo nada lo niego porque, pues, sí es posible, ¿no? O sea, sí es posible que mi cerebro lo haya interpretado así, y que haya dicho, pues, es que esto es Dios y ya, y si estás acompañada de alguien. Pero yo lo que creo dentro de mi corazón, y te digo con mucha certeza de lo que sentí, y te digo, sin negar lo otro, porque no lo puedo negar, porque no soy la sabia más sabia, pero la certeza que tengo es que Dios me ayudó. Y sin Dios yo no hubiera podido lograrlo. Sin esa energía que me sostenía, no lo hubiera podido lograr. O sea, no hay manera. Ya, ahora te voy a hablar de muchos meses después, que habrá sido más de 9 meses después, porque a los 9 meses a mí me empieza a dar epilepsia como secuela de la cicatriz que se me quedó en el cerebro. Este, Cuando me empieza a dar epilepsia, la epilepsia es una cosa horrible. Hay diferentes tipos de epilepsia. La mía se llama marcha jacksoniana y empieza en el pie, y esta tiene la particularidad que no te desmayas. Entonces, yo soy consciente de todo lo que me está pasando y estoy sintiendo todo lo que está pasando mientras me está dando la epilepsia. Yo creo que así te sientes cuando te electrocutas, porque, pues, es literal lo que te estás electrocutando, se siente porque sí, ¿no? O sea, sí es energía, sí es, electricidad, o sea, sí es, y, pues, te está haciendo un choque ahí en el cerebro y, pues, te electrocutas. Horrible. Y a mí me daba mucho pánico, porque en aquel entonces, eh, para que te encuentren la dosis para poderte controlar la epilepsia, necesitas literal es prueba y error, porque como cada una es diferente, no te pueden decir, tómate 3 y ya. Siempre es como de, okey, tómate una, no te funcionó una, a ver, tómate otra, no te funcionó esta otra, pues, sube la dosis. Yo en algún momento tomaba 4 medicamentos para la epilepsia, y así es, ahorita ya tomo nada más 2 porque ya no me maten todas las personas, pero porque yo me las he ido quitando poco a poco. Todo lo hago no tan así, ¿eh? O sea, sí, más o menos el médico me ha como guiado y así, ¿no? Pero, pues, es de que de esas 4 pues, yo creo que esta no, o sea, como que por sensación, ¿eh? La verdad. Y hace unos 3 años que no tengo, crisis, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, el punto es que yo tenía muchisísimo pánico de que me diera en la calle. Aquí recordemos, sigue siendo pandemia. A mí me dio en el 2021. Para esto era 2022, seguía la pandemia. Entonces yo tenía un pánico horrible, horrible, horrible de salir. Estuve un año prácticamente sin salir de mi casa, no por la pandemia, sino por el pánico. Y entonces cuando ya me empecé a atrever, porque pues sí me atrevía, ¿no? De vez en cuando y así, pero era un suplicio, o sea, yo vivía en una calle, llegabas a la esquina y luego ibas a la otra esquina y ahí estaba una tienda. Y para ir de mi casa a esa tienda era una tortura, así, pero tortura. Y para ese momento, además de tener la tortura del cuerpo, los duelos de mis papás, pues ya tenía el pánico de la epilepsia. Todo esto, no tenía dinero, otra cosa muy básica en este mundo en el que vivimos. No tenía dinero, había estado busque y busque trabajo, nada. Fui a la tienda, regreso de la tienda, estaba a 2 edificios de mi casa y otra vez me empieza a agarrar la desesperación horrible de decirle a Dios, porque a veces
también durante ese tiempo yo decía, tal vez no es Dios y tal vez es un arquitecto de la Matrix. Matrix para mí es mi película favorita y fue mi guía durante todo este proceso, de que literal la vi un año completo una y otra y otra y otra vez y se acababa y otra vez y se acababa y otra vez así. Y entonces yo le decía a Dios, al arquitecto de la Matrix o al universo, porque pues ahí estaba como que entre esas tres posibilidades, les dije, güey, por favor, mátenme, mátenme, ya no puedo. Ya no puedo, me voy a rendir, ya no puedo. Literal, agarré, entré, esto fue a 2 edificios de mi casa. Llego a mi casa, entro a mi casa y me hablan y me dicen, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Porque no, 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 así. Y a mí eso se me hace muy casual, ¿sabes? Es como muy, oye, o sea, te lo estoy pidiendo y solamente, y es raro, porque solamente cuando he pedido con tanta desesperación es cuando he visto un resultado así ultra inmediato de no, 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 mira, y como que yo a veces hasta me burlaba, ¿no? Y hasta jugaba, en algún punto jugaba, porque yo trato de tomármelo todo pues como bien chistoso, ¿no? Así, pues para que no sea tan pesado. Y entonces se hace cuenta que yo jugaba con una amiga que yo algo decía y luego volteaba al cielo y abajo porque decía, o sea, yo decía como que Dios o el diablo me estaban haciendo caso, ¿no? Y para molestarme o no sé, ¿no? Y entonces yo les decía, no, es que me quiero morir. Y luego decía, no, no es cierto, ¿eh? No, no, ¿eh? No, no, de verdad no, así, ¿no? Pero de repente yo pensaba que estaban jugando conmigo porque decía, ¿por qué me están poniendo en estas circunstancias tan difíciles? ¿Y por qué cuando ruego en esta desesperación, por qué es cuando responden? ¿Por qué es cuando me lo muestran y no, 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 siempre no, mira, no, 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 es broma, y sálvate, no, ahí está tu trabajo, ¿sabes? Mira, mientras tú hablabas, yo pensaba, ¿cuánto tiempo pasó desde que te dieron este diagnóstico lapidario los médicos donde te decían que básicamente no tuvieras ninguna esperanza en recuperación hasta que empiezas a dar tus primeros pasos? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde ese momento? Fue muy poco, muy, muy poco. Yo calculo que como al tercer mes ya estaba dando pasos. Sí, como al tercer mes ya estaba dando pasos porque me acuerdo que el primer mes ya me podía sostener parada. Cuando tienes el derrame, haz de cuenta que es tu pierna o bueno, tu cuerpo, pues es ahí, no existe, no existe. O sea, es como si traes algo colgado. Entonces, para poderte parar, tiene que tu rodilla poderse bloquear, digamos, en esa posición. O sea, tu muslo y tu rodilla y tu pantorrilla, ¿no? Tienen que mantenerse derechas. Y como no tienes nada de fuerza, en vez de que pase eso, pues la rodilla se vence, se vence, se vence, se vence. Y se vence de que neta no la puedes sostener. O sea, por más que lo pienses, no lo puedes sostener. Para el primer mes ya estaba logrando sostenerme. Para el segundo mes ya estaba logrando dar pasos, pero con andadera y con muletas. Muy mal dados, porque el pie se te voltea así, o sea, en vez de que esté el pie así y se te voltea así y pisas con esto y se te tropieza así, muy feo. Y para el tercer mes ya está, sí, ya estaba dando pasos, muy, muy mal dados, pero sí ya estaba dando pasos, sí, más o menos. Pues mira, la verdad es que yo ya no consulté a los médicos después del derrame. Sí, obviamente tuve sesiones de repente, pero casi no. Entonces, yo los empecé a ver, o sea, como que me atendían más por ver qué me había pasado, hacerme estudios y ya, ¿no? O sea, no era de que a ver cuánto has caminado, no.
Lo que sí es que en muchos momentos siempre me decían, ellos nunca, más bien ellos nunca, más bien siempre lo atribuyeron a un milagro. Es que es un milagro que estés así. Es que esto, milagro, siempre, milagro. Y hasta yo me ofendía. Porque yo decía, no, milagro no es, güey. Yo me he esforzado, porque eso sí, me he esforzado cada minuto, y no te estoy exagerando, de mis momentos despierta, cada segundo es más, me estoy rehabilitando. Siempre, siempre estoy dándole la instrucción a mi cuerpo de presiona, siente, mueve, busca, haz este ejercicio, haz este otro, porque sí, realmente, pues sí, no fue milagroso, es mucho trabajo que el que he hecho, ¿no? O sea, sí ha sido Dios, sí ha sido la energía, sí ha sido todo esto que les cuento, pero en realidad es mucho trabajo que le he metido. Y pues los médicos literales es que son un milagro. Una vez yo vi muy pocos rehabilitadores físicos, no tenía los recursos económicos para una rehabilitación, normal. Sí me hubiera gustado, la verdad, hay técnicas que me hubiera gustado tratar muchísimo, muchísimo. Hay cosas súper avanzadas que digo, wow, eso hubiera estado padrísimo. Hasta la fecha, ¿no? Hay muchas cosas que digo, wow, eso en el momento que tenga la posibilidad, sí lo quiero hacer porque pues sí quiero seguir avanzando, ¿no? Camino súper bien, hago todo súper bien, pero sí tengo muchas secuelas. Em, entonces, una rehabilitadora me dijo, creo que habían pasado como 8 meses, y me dijo, es que, o sea, no es posible que te estés moviendo así. Para moverte así es como si hubieras hecho rehabilitación con profesional todos los días, 2 veces al día. No es posible que te estés moviendo así. Y yo así de, pues, por supuesto que sí. Ya sabes, así, pero sí, realmente es como médico, ¿no? Como milagroso, o sea, no encuentran otra explicación, no dan otra explicación, solamente se queda ahí, ¿no? Ya. Después de eso, ¿en algún momento te hicieron algún otro estudio, algún, no sé, escáner o resonancia como para entender cómo finalmente cómo está la cicatriz o cómo quedó la cicatriz de tu accidente cerebrovascular con posterioridad? Sí, esta información literal es lo que me han dicho los médicos. Em, Mi derrame fue de 8 centímetros de lo más largo, ¿no? Fue de 8 centímetros. Como al año o 2 años, me volvieron a hacer otra resonancia y había disminuido a 2 centímetros. También ahí, cuando el médico lo vio, también me dijo que era impresionante, que era impresionante, o sea, que no se daba tan fácil que de ahí, o sea, de 8 a 2 se redujera. Como 3 años que no tengo resonancia, me gustaría ver una resonancia de cómo va ahorita. Fíjate que ya, nada más así también como para agregar un poco en este punto, como a mí, cuando la sangre se sale del torrente sanguíneo, es súper corrosiva para cualquier parte de tu cuerpo. Para el cerebro, que es un tejido tan, tan delicado, pues es muy, muy grave. Y entonces a mí ya me habían advertido desde siempre que se me iba a quedar una cicatriz, y pues todo eso donde salió la sangre, pues iba a estar muerto, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, bueno, así te lo dicen casi casi, o sea, ya esa parte se murió de tu cerebro y ya. Y entonces yo todos los días trabajaba y me imaginaba a la sangre reabsorbiéndose y sin quedar ahí. Siempre, siempre, estuve mucho tiempo, mucho, 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 mucho. Y cuando me volví a hacer esa resonancia, pues ya salió que eran, en vez de 8, 2 centímetros. Entonces, pues yo siempre eso creo que funciona. No lo he vuelto a hacer, no he trabajado ese ejercicio, y me gustaría ver cómo está ahorita, pero de aquí luego les doy el update. ¿Existe el día de hoy una Sabelia de hoy
que quizás es diferente a la Sabelia previo a esta serie de experiencias, previo a tu accidente cerebrovascular, una Sabelia distinta. La gente que te conoce de tiempo, que te rodea, ¿reconocen en ti un cambio profundo? ¿Cómo lo vives eso? Pues fíjate que es chistoso porque creo que sigo siendo la misma sin ser la misma. Creo que cuando mis papás mueren, hay algo bueno, si se puede llamar así, que es que yo me liberé de todos los miedos que tenía, porque mis miedos más grandes ya se habían hecho realidad, ya no estaban mis papás, pues ya, ¿no? O sea, a quién, pues ya, ¿no? Y digo todo lo demás, ¿no? Entonces sigo siendo la misma, pero antes era yo sin aceptarme y ahora soy yo aceptándome completamente. Yo pienso que la gente que me conoce, pues no me ve tan diferente, no lo sé. Creo que, bueno, no les he preguntado, pero ahora que lo mencionas les voy a preguntar. Pero creo que sí, más o menos me siguen viendo igual. Y yo solamente veo esa diferencia, que ya tengo la seguridad de saber que sí, que esta soy yo, sin pena, sin miedo y feliz. ¿Sabes? Que con valor y con orgullo de que soy yo. Entonces, esa creo que es la diferencia más grande y más importante. Bueno, tú nos has contado que en el fondo este proceso no fue para nada color de rosa, que en algún momento ya como colapsada te llegaste como a plantear, o pasó en algún momento por tu cabeza el querer dejar este mundo. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambió para ti la percepción de la vida y de la muerte previo a tu accidente cerebrovascular y después de haber pasado por todos estos procesos tan complejos? ¿Cómo cambió? ¿Cómo percibes la vida y la muerte antes y después? Pues mira, yo el día de hoy ya no le tengo miedo a la muerte, no me quiero morir, pero sé perfectamente que si me muero, está bien. En un episodio, de una crisis epiléptica, he tenido 5 desde que me dio. En la cuarta, fue la peor de todas. Eh, las crisis epilépticas las he sufrido muchisisísimo más que el derrame en sí. O sea, el dolor y la sensación es 1000 veces peor. Y en la cuarta crisis epiléptica, pues, sentí tan feo, o sea, tan feo, porque cada vez que he tenido las crisis, me di cuenta a raíz de esta cuarta, que me aferro a no dejar que pase la crisis, ¿no? Entonces me estoy convulsionando, estoy totalmente entumida, pero estoy tratando de forzar de relajar la pierna, que deje de estar entumida, dejar de contraerme, siempre, ¿no? Y llegó en esa cuarta, en donde la fuerza era tan fuerte y tan doloroso, porque es un dolor horrible, que dije, güey, creo que ya me morí. O sea, creo que esta es la muerte, sí me voy a morir. Y entonces me acuerdo que vi, porque medio alcancé a llegar a la cama para no caerme, medio alcancé a llegar a la cama y entonces estaba viendo mi mano y estaba viendo como un escritorio que tenía enfrente. Y entonces me acuerdo que agarré, vi el escritorio y dije, esto es lo último que voy a ver. Es una lástima. Pero bueno, pues ni modo. Hasta aquí viví, ni modo. Y me entró una paz, como una paz de decir, bueno, pues aquí fue, ni modo. Y agarré y me dejé ir, ahí sí ya me dejé ir y ya no luché, ya no traté de aferrarme, ya nada. Dije, pues bueno, me morí. Y pues no, ahí fíjate que ahí sí me desmayé, en ese momento sí me desmayé, porque te digo, yo no me desmayo en las crisis. Ahí sí me desmayé y de repente abrí los ojos y pues estaba viva. Entonces, realmente, pues he vivido tan cerca de la muerte que ya no le tengo miedo. Por supuesto que si está temblando y es cuestión de salvarte, pues me voy a salvar porque quiero vivir. Pero si ya no vivo, pues ya no viví y ya. Y también, sabes, muchas veces he pensado que si me volviera a pasar lo que me pasó, solamente del derrame y vivir con hemiplegia y todo eso, claro que te lo estoy diciendo ahorita, pero yo creo que yo ya no querría luchar, ya no. O sea, sería como listo, ya, aquí. Entonces, pues sí, o sea, al final como que la relación con la muerte es distinta. Le dejas de tener miedo, lo empiezas a ver lo bueno, porque también a veces digo, híjole, pues ya no, también, o sea, como que sí está muy complicado y no le veo para dónde, entonces pues voy a lo mejor ya. Claro que después digo que no, ¿no? O sea, porque sí quiero vivir y sí me gusta vivir, pero sí, o sea, ya sí es ya distinta la relación, la verdad. Un tema en tu relato que me resulta interesante es cuando tú mencionas que
comenzaste a tener como visiones o de alguna forma intuir cosas y entender cosas del futuro, cosas que no habían ocurrido. Y por lo mismo entiendo que tú tenías como capacidades de clarividencia, en algún momento pudiste ver cosas del futuro. ¿Tú en estas experiencias de alguna forma sentiste que te conectabas con la Sabina del futuro o no? ¿Cómo, cómo viviste eso? ¿Podrías profundizar un poco en eso? Pues mira, yo literal, no me conecté con la Sabelia del futuro, sino solamente la vi. En aquellos ayeres solo veía imágenes, ¿no? O sea, escenas de mi vida, supongo actual, en donde caminaba y bailaba y todo esto. Pero lo que sí siento ahorita es que más bien esta Sabelia del presente, se está conectando con la Sabelia del pasado. La Sabelia del presente, haciendo todo esto que estoy haciendo, teniendo mayor comprensión, más información, más experiencias, pues cuando he compartido mi experiencia en los podcasts, de repente en redes sociales, la gente me escribe, ¿no? Y me dice, oye, pues me diste esperanza, o sea, como todas estas cosas. Siento que de alguna manera todo esto está curando a la Sabelia del pasado. Y de repente me pongo a pensar, es que tal vez esa Sabelia que vi en el pasado, estas escenas, son realmente las escenas que están pasando ahorita. No sé si me expliqué bien, pero, ¿sabes? Como esos pequeños brillitos que vi alguna vez son los brillos que están pasando ahorita. Ay, algo así, no sé si me expliqué bien. No, no, lo explicaste muy, muy bien. Fíjate que es bien interesante y particular porque hace un mes o quizás un poquito más, un poquito menos de un mes, entrevistamos a un chico que se llama Tomás Araya, él es chileno y él también tiene estas experiencias de saltos de tiempo y eso, pero él nos decía que él conectaba con su yo del pasado para generar cambios en el pasado que cambiaran o transformaran en un presente más positivo. Es como que él trabajaba su yo del pasado. Es interesante, fíjate. Es muy interesante que estos temas cada vez de una u otra forma van llegando en forma más habitual y se está haciendo como una cierta corriente o tendencia. A mí a veces me da la sensación que estamos generando como un cambio a nivel global, un cambio de conciencia, un cambio de era, donde el ser humano empieza a entender que puede manejar su propia realidad, que nosotros podemos ir cambiando nuestra realidad. Eso es sumamente interesante. Yo, la verdad, creo y lo vivió que de alguna forma eso es bastante real, es bastante cierto. ¿Tú qué piensas al respecto? Ujú. No, pues sí, totalmente de acuerdo. Para mí es un hecho que nosotros somos los que construimos nuestra realidad. Yo lo he visto todos estos años. Lo que piensas es lo que se hace. Eh, realmente y digo, y ni siquiera solamente es una creencia que tengo yo, ya la física cuántica está comprobando esto, la teoría de cuerdas. Por eso estoy tratando como de ver videos y eso. Todo es muy principiantes, ¿no? Porque pues obviamente veo físicos que lo explican así como a niños de kinder, o sea, yo. Pero todo lo que dicen es esto que antes era esotérico, místico, magia, todo lo que explican es lo que es esto, ¿no? O sea, la física cuántica ya está explicando cómo es que estamos viviendo en estas líneas de tiempo en donde todo está sucediendo y hay miles de líneas de tiempo en donde todo sucede. Entonces, el tiempo también no es lineal, el tiempo es una percepción y entonces si yo voy al pasado, realmente sí se puede ir y seguramente pues también al futuro, ¿no? O sea, alcanzarlo y verlo o algo así. Para mí es un sí rotundo. O sea, lo que tú piensas y lo que tú
manifiestas, que es la palabra que se usa, ya sabes que manifiéstalo. Yo creo que sí. O sea, yo creo que si tu mente dice, sabes que este es nuestro futuro y vamos para allá, ese va a ser el futuro. El pasado, pues tal vez no lo podemos cambiar tal cual, pero sí en esencia. Es un poco difícil de explicarlo, pero sí, o sea, sí, por supuesto que puedes. Por supuesto que puedes manipular el universo. Creo que platicando contigo, hablábamos del experimento este de la luz de los científicos que están, así nada más, resumo rápido para la gente, que hay un experimento en donde los científicos estaban peleándose entre qué, qué era la luz, si una partícula o una molécula y una onda. Y entonces ellos decían, unos que decían que pues era la onda, hacían sus experimentos y sí les salía. Y a los otros, pues también les salía y era como de, pues, ¿cómo es posible? Hicieron un experimento y se dieron cuenta que dependiendo del observador es como salía el resultado de ese experimento. Podía ser o una o la otra. Entonces, pues si somos capaces de manipular una energía o la luz, o sea, si somos capaces de este, mm, manipular cómo es que la luz se comporta solo con verla, o sea, así agarrar y ver el experimento, por supuesto que somos capaces de manipular y cambiar nuestro destino, nuestra energía, nuestra materia, absolutamente todo. Entonces yo eso lo súper, súper creo. O sea, y ya no debería de ser como místico, la verdad, o sea, ya es ciencia. Entonces sí, sí, de acuerdo. Bueno, sí, yo no tengo ninguna duda que tú manejas perfectamente lo que es la construcción de tu propia realidad. De hecho, tú eres un ejemplo viviente de eso. O sea, para mí es una persona que vive lo que tú viviste, que pierde en el fondo el 25% de su masa cerebral, por decirlo de alguna forma. Además que los médicos prácticamente la desahucian y en poco tiempo ya está logrando lo que tú has logrado y que los médicos llegan a definir como un milagro, evidentemente es alguien que es capaz de transformar su realidad. Yo creo que tal vez tú no lo hiciste conscientemente, pero intuitivamente tú sabías perfectamente lo que debías hacer y cómo cambiar tu realidad. Y eso es como bien revelador, bien clarificador y por eso te deseamos el hecho que estés acá compartiendo esta experiencia tan extraordinaria, la verdad. Ujú, imagínate, imagínate. Sí, pues sí, tal cual, tal cual. Oye, nada más así también para finalizar, que que la gente no crea que estoy traumada con Matrix, pero últimamente la he vuelto a ver. Me dan mis temporadas. Pero fíjate que el otro día, viendo Matrix, hay agarra Morfeo y le dice a Neo, le dice, tú eres el elegido, ¿no? Y el otro no se la cree. O sea, es como de, bueno, puede ser, pero pues no me la creo. En el momento que él se la cree, es cuando se vuelve el elegido, no antes. Entonces yo creo, y es un dicho que tenemos todos siempre, entre todos, si de, no hombre, se la creyó y lo logró. Lo decimos así de que literal se lo creyó y lo hizo. Entonces, es así de fácil. Si lo creemos, yo lo creí sin dudar, porque cuando dudas, ya no. Pero cuando no dudas, y eso no quiere decir que la duda no pase por tu cabeza, por supuesto que puede pasar, porque por ejemplo, yo decía, esta no es mi realidad, yo no voy a estar mal, yo sí voy a caminar, pero por supuesto que en la cabeza me pasaba y decía, bueno, pero todos los médicos ya me dijeron que no es posible. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si realmente no estoy como yo quiero? Pero yo decía, no, es que esa realidad no le voy a hacer caso. Yo me voy a enfocar en la realidad que creo y es la que quiero y no voy a dudar a pesar de que sí pase la duda por mi cabeza, no voy a dudar. Y me la creí
y trabajé y aquí estoy, ¿sabes? Entonces yo creo que todo es cuestión de que creamos con el corazón. Y si crees con el corazón, de verdad es lo que se manifiesta en tu vida al final. Sí, totalmente, porque finalmente para mí el corazón es la voz del alma, es la expresión del alma aquí, y si nosotros actuamos ahí con una fe absoluta, vamos a generar cambios brutales en nuestra vida, cambios muy, muy positivos si lo hacemos desde ahí, porque todos los cambios trascendentes se gestan desde ahí, vienen del mundo más sutil, son los cambios más potentes y más profundos. Sabelia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, ha sido realmente un gusto compartir contigo. Gracias. Ay, muchas gracias, Esteban, muchas gracias por invitarme y ojalá que a la gente le sirva de algo y pues cualquier cosa, aquí andamos con muchísimo gusto. Sí, seguro a la gente le va a gustar y va a ser un aporte porque tú eres un ejemplo viviente de que cuando uno se decide y actúa desde el corazón y le pone toda la fuerza al mundo, sin ningún ápice de duda, finalmente se pueden mover montañas o se puede lograr lo que podríamos definir como milagros, incluso en las situaciones más complejas. No, muchas gracias a ti, Esteban, muchas, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Nos vemos, Abelia. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Si les ha gustado la entrevista con Sabelia, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Si podemos hacer crecer este canal y llegar con estos mensajes, con estos testimonios a muchísimas más personas. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chicos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.